Listo. Bueno, buen día a todos. Así que gracias y bienvenidos por sumarse. Seguramente se vayan sumando, hay más personas inscritas, pero arrancamos para respetar, como ya estuvieron viendo en los encuentros anteriores, hay varias personas acá, creo que todas que estuvieron en los encuentros anteriores. Tratamos de ser respetuosos de los 90 minutos máximo que dura el encuentro. Así que bueno, les paso a compartir un poco esto que hemos ido armando juntos y el capítulo de hoy, que es el último capítulo de esta etapa de la mesa. Después les voy a contar cómo sigue la película y cómo llegamos hasta acá y qué hacemos con lo que llegamos hasta acá. Pero bueno, hoy es el capítulo comportamientos y políticas alimentarias. La semana pasada estuvimos trabajando sobre entornos, y la anterior sobre suministros. Les voy a ahorrar esto porque quienes estamos acá ya han visto qué es Sociedad Civil en Red, salvo Eli Zapata de SECNI, que está por ahí. Bienvenida, Eli. Pero bueno, Sociedad Civil en Red, para ella y para quienes se vayan sumando, es una confederación de federaciones y redes asociadas, de 6 redes asociadas que aglutinan alrededor de 700 organizaciones y que busca contribuir a la consolidación democrática a través del fortalecimiento de la sociedad civil. Es la entidad convocante. La Mesa de Soberanía y Seguridad Alimentaria es una de las 6 mesas temáticas que impulsa esta etapa de sociedad civil en red. Y lo que buscamos está conformada por la Fundación, por la Red Banco de Alimentos de Argentina, con el Banco de Alimentos de Tucumán, el Banco de Alimentos de Rosario, SEDI, Multipolar y Solidagro, que son organizaciones que adhieren a las redes fundadoras, y lo que buscamos es facilitar un espacio que pueda producir una propuesta de mejora de articulación con el sector público en este tema puntual, que es la seguridad y la soberanía alimentaria. Eh, Estamos en el proceso de armar esa propuesta para poder articular con los distintos niveles de gobierno. La conformación de la mesa fue en octubre. Hicimos una revisión de políticas públicas que nos permitieran tener los contenidos necesarios para poder hablar de una propuesta y diseñamos esta propuesta de talleres que son abiertos y propositivos, y nuestra meta es llegar con una propuesta de articulación con el sector público para el 18 de septiembre de 2025, que es el Congreso Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil que impulsa Sociedad Civil en Red. Los pasos siguientes a ese encuentro son justamente una agenda de intercambios con el sector público según lo que la mesa determine, y seguramente con algún punto de contacto con también mesas regionales que tiene la Sociedad Civil en Red, que son, digamos, nodos que permiten territorializar algunas de las cosas que vamos a concluir acá. Los que no lo saben, estos 3 talleres tienen una consigna con tiempos tiránicos de yo, que voy a hacer la mala acá, que es básicamente poder mapear experiencias o abrir el micrófono sobre cómo articulan las organizaciones civiles con el sector público, diagnosticar los principales problemas en esas articulaciones, un espacio para proponer en función de una serie de pautas que les sugerimos para poder ordenar la discusión. Y por último, documentar. Varios me han preguntado sobre la encuesta que va acompañando cada taller. Como el número de encuestas aún no es el suficiente para el propósito de documentar, que es tratar de que sea la mayor cantidad de gente, especialmente aquellos que por cuestiones de horario o cuestiones de actividades de las organizaciones no pueden estar presentes en los talleres, hemos decidido hacer una sola encuesta una vez que ya esté todo concluido y la propuesta esté más o menos encaminada. Entonces, lo que vamos a hacer directamente es, una vez que tengamos todo bien procesado, lo que quedó de estos 3 talleres, les vamos a mandar un link de Google Form con una encuesta mucho más simple, más concreta y más orientada hacia la propuesta que queda en limpio acá, ¿no? El primer punto de intercambio de hoy. Bueno, vamos a conocer qué hacen sus organizaciones en materia de comportamientos alimentarios. Básicamente, para poder poner un marco a eso, podemos decir que los comportamientos alimentarios tienen que ver con las elecciones y decisiones que toman los consumidores a la hora
de adquirir, almacenar, preparar, cocinar y consumir alimentos y cómo se distribuye esos alimentos en la familia. En este caso, en donde nos hemos fijado hablar del sector público como articulación, es válido recordar algunas estimaciones que se ha hecho en el campo de la nutrición. Algunas estimaciones recientes calculan que solo el 11% de la población argentina, independientemente de su nivel socioeconómico y demás, hace una dieta saludable, que tenemos un patrón de comida muy monótono. El 80% consume alrededor de 40 productos de los 300 y pico, casi 400 productos que la encuesta nacional del gasto en el hogar dice que podremos comprar, y que la encuesta de factores de riesgos y determinantes establece que el 66% aproximadamente, 66,6% de la población adulta tiene sobrepeso, y que eso comienza muy temprano porque los niños menores de 5 años tienen una tasa de sobrepeso muy alta, incluso está en el primero o segundo lugar de Latinoamérica. O sea, tenemos una infancia temprana que tiene una tendencia al sobrepeso, ¿no? Entonces hoy, dentro de todos estos problemas antropométricos o de patrón o de consumo, vamos a hablar particularmente o sea, podemos estudiar el comportamiento alimentario desde muchas ópticas y desde muchas formas de acceso a la comida y a las elecciones del consumidor, pero hoy nos vamos a concentrar en aquellas que tienen que ver con el acceso al alimento a través del sector público, ¿no? Y de las articulaciones que sus organizaciones tengan en relación a estos comportamientos, ¿no? Como parámetro, es interesante recordar que las GAPA, las Guías Alimentarias para la Población Argentina, han sido pensadas para que se integren de manera coherente a las políticas y programas nacionales de alimentación. Veamos qué tanto ocurre eso, ¿no? Entonces, para poder hablar de este tema, nuestra revisión da cuenta de consumos de alimentos recomendados bastante reducidos. En el caso de las tarjetas alimentarias, hemos mapeado las nacionales, no solo la tarjeta alimentar, que es la más directa. La AUH también permite comprar alimentos. 18 tarjetas provinciales. Acá en este ámbito han surgido tarjetas municipales que no están muy mapeadas y reconocidas. Y sobre la base de un modelo de gestión, estas tarjetas funcionan en base a alimentos recomendados, pero por sobre todo a comercios adheridos, ¿no? Ese comercio que tiene un postnet y tiene las pautas que exige de la FIP para poder trabajar con el ANSES, son esa red de comercios que todo parece indicar que los supermercados y los hipermercados en áreas urbanas son la fuente más común, y que en algunas áreas que recurren a comercios de cercanía hay algunos temitas a atender en materia de efectos especulativos y demás que también han sido tratados acá. Esas tarjetas también a nivel institucional, como vamos a ver, se pueden utilizar para comedores escolares y comedores comunitarios. Entornos escolares, el modelo de gestión es 13 de las provincias recurren al Ministerio Provincial de Educación y 10 de las provincias recurren al Ministerio Provincial de Desarrollo Social para abastecerse. Y lo hacen a través de compras públicas. Esas compras, solo 9 provincias las hacen de manera directa a las escuelas para resolver temas logísticos y prácticos. El resto de las provincias lo hacen a través de mecanismos complejísimos con logística y demás. Acá Belén de Fundación Sanar en el taller anterior nos contó un poco todos los problemas y las dificultades y las burocracias en la provincia de Buenos Aires. Acá CESNI participó en la evaluación de los comedores escolares del Servicio Alimentario Escolar del que hablaba Belén, así que sabe un poco de qué estamos hablando, qué hacen los consejos escolares, qué hacen los municipios. Y lo que dice la evaluación de estos entornos es que tienen atributos más bien obesogénicos, que los estándares nutricionales son medio escasos y que no se cumplen en muchas de las jurisdicciones, ¿no? Muchas de ellas recurren al menú saludable y bajan, digamos, esos menús recomendados. El tema es que tanto se cumplen esos menús.
Y por último tenemos los entornos comunitarios, que son entornos menos estandarizados, menos burocratizados, como están las escuelas, que son ámbitos que trabajan a nivel nacional con el PNUD, el famoso PNUD, donde hay 5.000 comedores que reciben o módulos o transferencias para la compra de alimentos, que hay instancias subnacionales, provinciales y municipales que también trabajan con las organizaciones. Acá ha habido un abundante número de casos, y que llegan con una organización más comunitaria, si se quiere, como decía este estudio de Mar del Plata, una organización colectiva del comer, donde quienes operan el ámbito también son parte del barrio o parte de la comunidad, y que tienen muchas veces o con mucha frecuencia un bajo valor nutricional en lo que dan, porque están muy atados a alimentos de políticas alimentarias, como son los alimentos secos, que son fáciles, baratos de distribuir y demás, pero que de nutrición poco y nada, y que si no están complementados con alimentos frescos como los que ofrece el Banco de Alimentos o con otras fuentes como las de Red Vivá, por ejemplo, que son grandes distribuidores de frutas y verduras, tienen como muy limitadas sus posibilidades de enriquecer un poco ese monótono patrón alimentario. Eh, Este espacio ha logrado reunir alrededor de la inscripción de 80, hoy estamos en 80 organizaciones y unas 90, casi 100 personas, ¿Me que pasaste en un cómo enfoca esto? 80% El dato del articula lugar de San Martín, con el sector público. Alguien tiene el micrófono abierto, pero me lo creo que pasé. es Alberto. Bueno, y lo que dice las inscripciones es que la mayoría, o sea, casi un 73% articula con el Estado nacional y provincial, un 9% con el Estado nacional, y no articulan con el Estado de ninguna manera el 21% de quienes se han inscrito, ¿no? Y lo que nos preguntábamos es cuál es la oferta en esas articulaciones de políticas, en qué medida y para qué articulan y qué debería mejorar. Así que en el proceso de darle contexto a hablar de mejorar algo en el tema de políticas alimentarias con un cuadro de comportamientos como el que acabamos de ver, hemos logrado reconstruir y cumplir la consigna dando el micrófono y dando detalles de 12 casos que nos dan la posibilidad de hablar de comportamientos, de hablar de entornos y de hablar de suministros, que tienen algún nivel de articulación con el sector público. Como decíamos, nacional y provincial y municipal especialmente, y nacional, en algunos casos han habido organizaciones que adhieren al PNUD en Rosario y en Tucumán, por ejemplo, pero, digamos, estos casos nos permiten tener alguna idea de cómo se articula, porque es muy variado. Uno cuando dice articulación con el sector público, inmediatamente lo asocia a un subsidio económico, donde el Estado le paga o terceriza en las organizaciones una función, pero lo cierto es que estos casos demuestran que hay un montón de formas de cooperar. Puede ser la cesión de un predio público, cesión en comodato, puede ser articular para facilitar un espacio para un determinado propósito o actividad. Y también hay, puede ser una compra pública para una determinada cuestión o un subsidio para un equipamiento específico, pero no necesariamente es solo subsidios para sostener una actividad, ¿no? Entonces, estos 12 proyectos que nos dejan, el 42% articula con el nivel provincial, el 25% con el nacional, el 17% con el nivel nacional, y hay algunas que articulan con el Estado de manera indirecta, porque no trabajan directamente con el municipio, la provincia o la nación, pero sí con efectores tipo escuelas, centros de salud o efectores públicos, ¿no? Lo otro interesante es que los suministros más frecuentes en estas 12 casos son la producción de pequeños productores o el rescate de frutas y verduras, por el perfil de las organizaciones que están acá. La compra de alimentos ocupa el segundo lugar con subsidios económicos mayormente.
la producción de alimentos para poblaciones específicas, es el caso de Acela, por ejemplo, y la producción de harina de arroz sin premezclas para la población celíaca o intolerante al gluten, o poblaciones específicas o focalizadas, como la población Wichí, en el caso de la Asociación Civil Saberes, o en el caso de la Fundación Nuestros Niños, que hacen alimentos específicos o ayudan a pequeños productores a hacer productos autóctonos. Y después, de manera por ahí un poco más indirecta, estas organizaciones a veces tienen alcance sobre cómo es el uso de las tarjetas alimentarias y tienen un conocimiento sobre eso y la complementariedad que tienen con estas articulaciones con el sector público, ¿no? Los entornos más comunes son, la mitad son entornos comunitarios, hay algún trabajo con entornos escolares en una menor medida, y después hay algunos aspectos de entornos hogareños, tales como el módulo mesa de la provincia de Buenos Aires, algunos trabajos de relevamiento sobre cómo se usa la tarjeta alimentaria en hogares que recurren también a comedores escolares, pero bueno, el entorno más frecuente fue el entorno comunitario de todo lo que hablamos y las características de estos entornos están más o menos expresadas o más conocidas en esa descripción que hacen estas 12 organizaciones en casi un 70% de los casos. En 30% de los casos la mirada o la fortaleza de la articulación o del trabajo está puesta en el suministro por ahí y no tanto en el entorno, y se lo caracteriza menos, ¿no? O sea, cuántas familias llegamos o cuánta escuela, por ahí es una población más indirecta, y la población más directa puede ser un pequeño productor, o puede ser, digamos, cómo recolectar los alimentos y cómo tratar con el municipio la provincia en determinadas cuestiones, ¿no? Así que con este panorama, este primer panorama, abrimos el micrófono para quienes están, para que podamos hablar un poco de qué pasa con los comportamientos de compra, con acciones de Estado, de educación alimentaria y nutricional, en estos escenarios de articulación con el Estado. Se articula con el sector salud, se articula con nutricionistas de un centro de salud de la comunidad, se articula con el hospital, se articula con nutricionistas del equipo de una dirección de seguridad alimentaria. Bueno, ¿qué tipo de articulaciones hay? Recuerden, no solamente valen los subsidios económicos, si bien obviamente son parte de esta conversación. Así que abro el micrófono un poco para que ustedes nos comenten en su experiencia de articulación con el sector público y con el nivel que sea, eh, qué tipo de cuestiones miran a la hora de ver los comportamientos alimentarios. Recién hablábamos, por ejemplo, con Camila de la Fundación Sullía en la provincia de Córdoba, donde recurren 70 niños de 2 y 3 años, y hablábamos un poco de cómo van monitoreando la nutrición de los niños y qué es esta ficha médica que hace la institución para estos 70 niños, y qué lactancia se ve, qué prevalencia de sobrepeso se ve y demás. Me callo y escucho lo que tengan para contar sobre este capítulo de los sistemas alimentarios. A ver quién se anima. Maru, me animo si querés. Estaba Sí, dale, tratando de María buscar Clara, rompa el el hielo link, nomás. el link en el celular, pero bueno, antes de perdemos el tiempo. Eh, Quiero decirte lo siguiente. En el caso de la organización Acela Entre Ríos, con respecto a los comportamientos alimentarios, nosotros tenemos un problema más adosado que tiene que ver con esta cuestión de que la población celíaca o la población intolerante al gluten, la población que atiende esta comunidad, tiene en principio desde mi punto de vista, como una especie de obsesión a raíz de no poder comer trigo y tratar de reemplazar por harinas aptas para su alimentación, una especie de obsesión por querer comer justamente lo que comemos los que no somos celíacos, para ponerlo simple. Digamos, entonces, si yo como pan, galletas, tortas, pastelitos, bueno, lo que fuera, esta comunidad quiere en principio poder acceder a eso. Entonces, Hay como una negación con el tema de no consumir harinas.
Exactamente, entonces tenemos un doble problema que es tratar de eh, influir en que la población adhiera a una alimentación de carácter más saludable, entendiendo por saludable la posibilidad de incorporar otros alimentos, frutas, verduras, carnes, huevos, lácteos, etcétera, y tratar de salir del mundo de las harinas y lo que las harinas llevan que van a llevar para la elaboración, que va a ser la grasa, el azúcar, la manteca, los aceites, etcétera, etcétera, para la elaboración de los productos que con ellos se elaboran. Entonces tenemos esta doble dificultad en cuanto a los comportamientos. Y el origen de la organización, desde el año 93, nació con esto, cómo podemos nosotros enseñar y cómo podemos trabajar con estas otras harinas que nos van a permitir tener el pan en la mesa, tener la torta de cumpleaños, tener las pastas los domingos, etcétera, para ponerlo en simple, pero también tener la merienda o el desayuno, la alimentación en el comedor comunitario o en el comedor escolar. Volviendo Entonces, un poco al tema de la articulación con el municipio de Gualeguaychú y esta, digamos, asociación o condicionalidad que tiene la tarjeta Igualar, creo que se llamaba, ¿no? La tarjeta de sí. Gualeguaychú, de si sos celíaco, tenés que hacer el taller en el centro de salud con Acela Entre Ríos. Mi pregunta es, ¿cómo llega el diagnóstico de ese titular de la tarjeta o del referente comunitario que ahora también se capacitan con ustedes? ¿Cómo llega el mundo celíaco a ese taller, digamos, ¿no? Cuando se convocan estas 30 personas que comentaban el otro día, cómo actúa el municipio para facilitar que la persona adecuada o la persona que tiene el problema llegue al taller? Bueno, eso lo hace a través de los equipos de los CAPS, actualmente estoy hablando, ¿no? En este momento, que tienen nutricionistas en los equipos y otro personal de los CAPS que convocan a su comunidad y ahí llegan al espacio, que es el espacio que tienen en cada uno de los barrios, y la organización desarrolla el taller. O sea, si bien convoca también a CELA a través de sus redes y demás, y en los vínculos que tiene en el territorio, la convocatoria lo hacen desde los CAPS. Entonces, ahí hay una necesidad probablemente de hacer un relevamiento de quiénes van y por qué características van, que no tenemos acceso nosotros desde la organización en este momento, pero que se podría pensar en cómo llegar, motivar para que efectivamente podamos saber por qué motivo están ahí. Lo cierto es que las mujeres cocineras de la organización sí han recibido demanda de esta gente que va a estos lugares en la enseñanza de prácticas de cocina más saludables. Eso lo han Perfecto. O sea, no hay una recibido. mirada específica solamente para la población celíaca. No, No hay no. una campaña que diga, si usted tiene tal síntoma, tal síntoma, tal síntoma, tal síntoma, usted podría tener una intolerancia al gluten, venga al taller. No, 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 no está así, no. Ok, ahí Ayelén te está apuntando más, pero no quiero monopolizar con el caso de Acela, así que cortito, Ayelén, a ver quién más, así después seguimos también, retomamos con Camila y con Fernando de Córdoba, qué hacen con la información de la ficha médica. Hola Maru, hola chicas. No, Hola, respondiendo a tu Ayelén. pregunta, en el 2022-2023 se intentó en Gualeguaychú articular los sistemas de salud y de desarrollo para hacer esto que vos estás preguntando. Entonces, se había armado desde el programa provincial de celiaquía lo que se llamó la línea de cuidados de la población celíaca y lo que hacíamos era articular la persona recientemente diagnosticada se organizaba con el centro de salud para que arranquen los controles de educación alimentaria en el taller y articular con el taller de cocina de Astela. Entonces ahí vos Ujú. terminabas el circuito porque el programa nacional desde el Ministerio de Salud habla de la detección precoz de la enfermedad, pero no habla del Ok. tratamiento. El tratamiento se encargaba de desarrollo, pero en cuestiones de desarrollo era la asistencia en cuanto a la tarjeta, que en Entre Ríos se llama así de creer,
o la cobertura por la obra social, y en algunos municipios los talleres de cocina. Entonces como que no había como un orden o una planificación de cómo vamos a enseñar esta dieta libre de gluten. Creo que Gualeguaychú es la que logró empezar y cerrar el circuito. Se quiso probar en otras localidades lo de la articulación y falla esto del registro, porque faltaba la persona que haga el contacto con el centro de salud, era una cosa, y el recurso humano en el hospital estaba, bueno, Gualeguaychú, habíamos implementado una planilla de Excel y siempre, digamos, desde el programa de celiaquía se coordinaba para hacer el seguimiento, cuántos diagnósticos nuevos teníamos, cuántas personas hacían el tratamiento, cuántos hacían el seguimiento y demás, iban a los talleres y aprendían todo lo que tenía que ver con la educación alimentaria. Bueno, el programa Perfecto. actualmente no existe. Perfecto, bueno, es una cuestión como a tener en cuenta. Está, creo que Mendoza, está Córdoba con Fundación Suyay, está Eli con CESNI, su experiencia en provincia de Buenos Aires. Alguien que quiera decir qué acciones de educación de alimentación nutricional hacen y si tiene algún vínculo con su articulación con el sector público, qué experiencia tuvo en este tema, si hubo algún cambio, si el sector público aporta. Una pregunta común es: ¿qué tanto aporta el Estado, ¿no? El sector público en esa articulación, como comentaban las chicas? Se hace alguna especificidad sobre población a la que queremos apuntar? Si son celíacos, si tienen sobrepeso, si tienen alguna dificultad para cocinar en su casa, para una alimentación saludable. ¿Qué, digamos, acciones o qué facilita el Estado para que ocurra lo que debería ocurrir o para que se hagan los cambios que deberían hacerse? ¿Hacen algo o simplemente hay una inercia que hace que sigamos comiendo como se come y que estos ámbitos coman como comen y con los ingredientes que comen y no hay como una respuesta superadora? eh, y qué debería ocurrir, ¿no? Alguien que quiera hablar. Hola, Fernando, sí. sí, yo para aportar, porque realmente quiero destacar el trabajo que hacen las mujeres en este sentido, ¿no? Estuve siguiendo el trabajo que hace Bárbara Scrock ahí en un programa de televisión de Tandil, que tuvo una entrevista muy buena, porque ustedes quedan acá y a nosotros nos sirve mucho el vínculo que hacen, o que hace Ayelén, otra compañera que habló sobre el TAC. Para mí, o sobre las grasas trans, para mí son temas desconocidos. Bárbara hablaba sobre la carne molida en un programa de televisión. Nosotros en nuestro caso, acá en Córdoba, no nos permiten trabajar con carne molida. Viste que está el tema del síndrome urémico hemolítico. Bueno, la nutricionista cuando viene acá y nos revisa la heladera, no lo permite. Sí lo picamos acá cuando estamos ¿La trabajando. nutricionista de la provincia, Fernando? ¿Cómo? Cuando decís la nutricionista que revisa la Sí, la heladera. nutricionista de la provincia cuando viene a hacer las inspecciones periódicas nos revisa el depósito, que esté en buen estado. Yo soy el que voy a buscar ahí los alimentos para que las chicas estén cocinando. Recién te mostraba ahí un paneo de Ujú. cómo está trabajando la cocinera ahí en vivo y en directo, ¿viste? Porque también ellas son las héroes de lo que está pasando en vivo, ¿viste? Así es. Y lo que sí participamos fue en un congreso hecho en Córdoba el 10 y 11 de abril, donde varias organizaciones tratamos de incidir en este tema, el tema de soberanía alimentaria y lo que plantea Sociedad Civil en Red, porque nos parece que hay muchos retos, muchas oportunidades. Se habla de la malnutrición en sectores vulnerables, subalimentación en comedores comunitarios, la dificultad para acceder a alimentos frescos y saludables a bajo costo. Acá hay un estudio que ha hecho el Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba, donde ha aumentado lácteos, ha aumentado carne. Yo aquí enfrente de la fundación lo que tengo es el frigorífico Logros, el mayor faenador de la provincia de Córdoba, que está teniendo problemas con el dólar, a cómo lo están poniendo, que les queda 900 pesos por kilo de carne. Para ellos, digamos, es una pérdida, ¿viste? Y bueno, también nos han dado una mano los frigoríficos Logros a nosotros
transportando 800 kilos de carne para nuestro comedor. Carne que estaba en el Banco de Alimentos de Córdoba, que también tuvo la gentileza de auxiliarnos con la cámara frigorífica que tienen ellos, con el camión frigorífico que tiene el frigorífico Logro, pudimos hacer el traslado. O sea, para nosotros son cuestiones que están ahí y que hay que incidir en los políticos, en los funcionarios públicos, para que tomen conciencia de promover huertas comunitarias, familiares, escolares, incentivar la producción local y agroecológica. Nosotros tenemos los días sábados aquí en Pilar que se hace la Feria de Productores Hortícolas. Tenemos todo el cinturón verde de Córdoba Capital, que antes era un lugar donde se desarrollaban muchas producciones, lo trasladaron acá a Pilar. Han venido muchos migrantes bolivianos, peruanos, porque la tierra es más económica acá. Tenemos, por ejemplo, en el sur de la provincia, lo que es el área de Marcos Juárez, que la tierra está muy, muy cara para desarrollar huertas. Y estamos viendo de hacer la huerta aquí, en Fundación Suyay. Nos cuesta, porque lleva, digamos, el trabajo del ingeniero agrónomo que está trabajando acá en un programa de viverismo y jardinería, pero la huerta hay que Volviendo al regarla. tema, te interrumpo un segundito, Fernando, para poder llevarlo al tema no de suministro, sino estas acciones que vos contás, circuitos cortos o circuitos de cercanía, como contás con el frigorífico, con las huertas y demás, ¿tiene alguna acción de educación alimentaria y nutricional que vaya asociada a eso? La provincia con el programa Sala Cuna o el programa de viverismo y horticultura que contaste el otro día con el Ministerio de Agricultura de la provincia lleva a que hagan algún tipo de acción de educación alimentaria con las familias del centro, o es algo que simplemente es ofrecer y dar acceso a determinados alimentos saludables. O sea, ¿hacen algún tipo de acompañamiento para un cambio más cultural en lo alimentario? O la provincia te lo pide, lo haces vos? Sí, la provincia sugiere todos estos alimentos para lo que es la temporada otoño-invierno y realiza Zoom como estos con la cocinera, con la trabajadora social, donde va haciendo este tipo de recomendaciones. Obviamente que este tipo de recomendaciones llegan acá, al centro que es la organización. Claro, sobre No cómo sé si cocinar, llegan a la preparar y casa. comprar, pero no hacia la comunidad, digamos. Claro, no sé, por eso te digo, no sé si llega a la casa esta información nutricional, pero acá Eso al es un centro poco de la comunidad sí le llega. de lo que nos planteamos. O sea, la provincia facilita un subsidio para que compres, te sugiere un menú, dos menúes según la Claro, estacionalidad, y capacita al personal de cocina, o por lo menos lo asiste y lo orienta, pero no llega a la familia. claro, Es un exacto. poco para darle un poco la palabra a quienes más están acá y poder avanzar con los tiempos. Está, creo que Melia More de Banco de Mendoza. ¿Querés contarnos un poco en Mendoza cómo actúan con las escuelas y con las organizaciones en materia de educación alimentaria con el equipo de salud del banco? Está también el Banco de Alimentos de Rosario. ¿Algún banco de alimentos que quiera aportar su estrategia de educación alimentaria, si la tiene, supongo que a través de las organizaciones receptoras? Sí, Maru, aquí Lore y Meli, ahí te, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? va? Bien, ahí Bien. te contamos bien cómo nosotros hacemos el abordaje del programa de educación desde el banco. Un poco hago antes yo la introducción para contarte el tema de la articulación y cuál es mi percepción. Entiendo que varias cositas de las que vos pones aclara un poco más el panorama. Nosotros hemos recibido en Comodato un espacio para poder construir nuestro propio depósito, que ha sido cedido por el municipio por una cantidad importante de años, y entiendo que eso es una articulación que Eso está es una articulación, interesante, sí. muy importante. Pero si hablamos de políticas públicas vinculadas con la alimentación, mi percepción es como que son eventuales y que vienen a resolver un problema coyuntural del espacio público y no nuestro, y que a lo mejor nos buscan por la expertise,
por la posibilidad de poder entregar con celeridad determinados productos. Eh, Hace un mes hemos desarrollado un conversatorio sobre seguridad alimentaria en la provincia, en donde tuvimos la oportunidad de convocar a los distintos sectores para hablar sobre este tema, y la relación está, em, pero bueno, también a partir de que nos conocen, decimos, bueno, se da en provincia que tenemos determinado producto en cantidad y no lo podemos, no lo vamos a consumir, se los damos a ustedes. Viene desde ese lugar de poder resolver algo que es como una Problema problemática con de puntual ellos, que tienen ahí, pero claro. no una política que no, nos hemos sentado a pensar y en diseñar en cuáles son los mejores programas que nosotros podemos trabajar con los sectores vulnerados. Sí, hay Hago otra pregunta. Si ustedes el otro día comentaban que el abastecimiento parcial o con lo que contribuye el banco en estas, creo que sé que alcanzaban a unas 47.000 personas, ¿no? sí, Banco de con alimentos. 80 entidades. Con 80 entidades. Bueno, este universo de 47, ¿hay alguna forma, digamos, en que en Gran Mendoza o las redes de salud o el sector, digamos, No, este es el Banco de pueda Alimentos. darles una prevalencia o algún panorama para poder planificar una estrategia con los intendentes departamentales o con los equipos municipales para poder decir, bueno, este tema es, esta prevalencia de salud necesita esta estrategia o hacer tal cosa? Ese tipo de acercamiento no se ha hecho. No todavía, pero entiendo que la predisposición y la apertura está. De hecho, el conversatorio sirvió como el puntapié inicial y que municipios nos han dicho, Lore, se nos han ocurrido determinadas cosas, juntémonos. Todavía eso no sucede, pero también ha sido provocado por nosotros y eso está buenísimo que así sea, ¿viste? Y en alguna oportunidad también, cuando organizaciones sociales post pandemia organizamos qué había pasado con el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria en contexto de encierro, invitamos también a los distintos sectores a escucharnos, a saber qué estaban haciendo cada uno, y de ahí surgió también la posibilidad de volver a las huertas, de trabajar con el INTA, de trabajar con el municipio en Mendoza capacitaciones. sostuvo el Pro Huerta, me parece. Es una de las Sí, sí. provincias que sostuvo el Pro Huerta, claro. Sí, y bueno, y lo trabajamos como una acción puntual, específica, en donde pudimos acercar a nuestras organizaciones. No obstante, nuestro banco todos los años desarrolla, con o sin financiamiento, su programa de educación nutricional. Siempre hay tres temáticas que son básicas y que atraviesan todas las capacitaciones, y ahí te cuento un poquito más Meli, que es la experta en el tema de cómo lo abordamos y qué es lo que hacemos. Bueno, muy buenos días. Bueno, en este sentido, sumando y en relación a la temática, de estas 85 organizaciones, muchas de ellas, la mayoría, reciben de una u otra forma algún programa. Entonces nos encontramos cuando vamos a territorio en las visitas de, bueno, esto que decía el compañero, hay carne molida, no hay carne molida, tenés alimentos secos, alimentos frescos, cómo se conservan, cómo se elaboran. Entonces, desde el Banco de Alimentos, además de la entrega del alimento, lo que hacemos es acompañamos con este programa de educación nutricional que el nuestro se llama Saberes que Alimentan, que como dice Lore, con o sin financiamiento se realiza igual. En este caso, la Nutri soy yo, la que estoy a cargo del programa. Sí tengo un equipo de Nutris, de bromatólogos voluntarios que se suman a este desarrollo, digamos, en el espectro de la provincia, que forman parte de nuestras organizaciones sociales, y las temáticas, la principal y la más demandada, que les digo que la semana que viene arrancamos, es la inocuidad alimentaria, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo preservo el alimento, sea saludable o no tan saludable? ¿Cómo lo puedo preservar de forma inocua, que no pueda producir un riesgo en la salud de un tercero, ¿no?
Y también trabajamos la alimentación saludable, como os mostrabas, Maru, digamos, la guía alimentaria de la población argentina y también su adaptación, ¿no? Sabemos que en el territorio no siempre está la leche disponible y a veces está la infusión o a veces la leche que está más diluida y tenemos que trabajar sobre la concentración, el aporte de calcio, el aporte de proteínas, cómo podemos armar o mejorar un menú que ya vienen realizando, ¿no? Entonces, bueno, es todo un desafío. Yo siempre les digo, es ir de la teoría a la práctica en función a los recursos que tenemos disponibles. Y en este sentido va cambiando la temática años tras años. El año pasado trabajamos sobre la prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, justamente por esto que comentabas, de las enfermedades que están relacionadas. Hay, bueno, en este conversatorio que realizamos hicimos digamos, como un diagnóstico general con nuestras instituciones y las enfermedades más prevalentes, la obesidad, la diabetes, también el bajo peso y la presencia de personas con discapacidad. Entonces, en función ¿Esto a es esto, por percepción o porque tienen un registro de este tipo de problemas? mira, es una percepción que demostraron las organizaciones a través de una encuesta que se hizo con un N total de 78 instituciones. En función a ello, es como siempre decimos, nosotros no somos especialistas en hacer estadística ni nada por el estilo, pero sí hacemos este relevamiento poblacional sobre la situación actual que considera cada entidad. Y en Ok. función a ello, cómo abordamos el programa, en este caso 2025, y en función a ello salimos a la búsqueda de determinados productos o afianzamos, en este caso, por ejemplo, el recupero de Fruver, de frutas y verduras, ¿no? Si hablamos de un alto porcentaje de estas enfermedades crónicas no transmisibles, sabemos que el camino indicado también es seguir en el recupero de estos alimentos, que sabemos que es lo que conlleva, ¿no? Mm. Tanto en la en la conservación, en la manipulación y Y sobre todo también en el en el consumo. Paso, exactamente. ¿Sí? antes de pasar, porque ya estamos en el tiempo de pasar a los problemas, ahora estamos describiendo situaciones, pero quisieras, si Eli Zapata de CESNI podría contar un sistema mucho más estandarizado por ahí, que tiene como otras pautas de funcionamiento, como es el comedor escolar o los entornos escolares, ¿no? Y que en su experiencia con el SAE, si se relevaron acciones de educación alimentaria, además de los menús recomendados que quedaron con la evaluación que se hizo creo que en el 2019. Eli, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. Sí, Ah, por muy supuesto, bien. muy atenta escuchando todas las experiencias y reflexionando un montón, a veces sobre la distancia o sobre las necesidades que hay en territorio y que a veces no son debidamente cumplidas por el rol del Estado y tampoco por las organizaciones de la sociedad civil que a veces tratamos de asistir o de generar información como es desde CESNI, que no trabajamos directamente en la comunidad, pero sí generamos insumos para poder asistir o para poder generar justamente políticas. Y en ese caso, la experiencia que Manu menciona fue una experiencia que tuvimos entre el 2016 y el 2019, donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires en ese momento convoca a una serie, un consorcio de instituciones conformadas por organizaciones de la sociedad civil como fue CESNI y CEPEA como equipo técnico, y universidades que trabajaban en territorio, como fue la Universidad de San Martín, Nacional de San Martín y la Universidad de La Plata, para hacer un relevamiento y un estado basal de en qué estaba y cómo se estaba gestionando y poder saber qué sucedía para poder transformarlo a partir de la evidencia y de los datos. Entonces, comenzamos en 2016, voy a tratar de ser muy breve, a hacer un relevamiento justamente con los alumnos y egresados de la universidad. Nosotros desde CESNI lo capacitábamos, cada uno iba a una escuela, relevaba cómo era la infraestructura que tenía la escuela, la cocina, cómo estaba organizada, qué alimentos se ofrecían en el desayuno y en el almuerzo según la modalidad que tenía el programa, se tomaban fotos de esos alimentos, se los pesaba y demás, y también se hablaba con los responsables de justamente de la cocina y con los directivos para saber y conocer si tenían capacitación, si tenían, cuál era la situación actual en ese momento. Entonces, a partir de ese diagnóstico, que está publicado el documento para quien lo quiera leer con los resultados,
se convocó a diferentes actores académicos y de la sociedad civil para poder establecer un marco normativo que regule los estándares mínimos para el funcionamiento del SAE, a partir de ir mejorando progresivamente, porque el diagnóstico mostraba que no había fruta, que no todos los, y que también hay una cuestión ahí entre la oferta y la aceptación, porque la leche, por ejemplo, se ofrecía, pero los niños no la consumían, entonces hay todo un trabajo. Con la fruta a veces pasaba lo mismo, según la fruta, según el estado, algunos niños la llevaban para su casa, pero bueno, no era esa la finalidad del relevamiento, sino conocer la oferta, básicamente, que era la responsabilidad en ese sentido del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces se comenzó se pusieron pautas mínimas para que los diferentes tipos de escuela lo puedan cumplir y condiciones de funcionamiento, con capacitaciones, con una nutricionista por cada distrito de la provincia de Buenos Aires, por cada partido. Y se organizó en esos 4 años y que se observó que sí, que el sistema de control sobre todo, el control sobre la escuela, sobre los consejos escolares y sobre la administración del sistema, es lo que más efecto tuvo en que el menú que se le ofrecía a los niños cumpla y sea más cercano a lo que era la recomendación, porque el otro punto era que no era un menú obligatorio, sino que era un menú sugerido, por así decirlo, porque había escuelas que podían con el presupuesto y en la medida de que avanzó el programa también se fue aumentando el valor que la provincia pagaba por cada uno de esos niños, por cada una de esas meriendas o almuerzos. Entonces, la evaluación mostró eso, que el control fue lo que más sirvió para que aumente la cantidad de fruta y la cantidad de leche, que eran dos de los indicadores de desayuno, que era una prestación universal en la provincia de Buenos Aires. Y a partir de eso, nosotros también detectamos esto que ustedes decían de la inocuidad y de la necesidad de capacitación, y hay un rotafolio, ahora yo los voy a buscar, que quedó como un material que se elaboró para que equipos de nutricionistas y de profesionales asistan a las cocinas y mientras las personas que estaban responsables de la cocina iban preparando el menú del día, establecieron una especie de observación identificando cuáles eran los puntos críticos y aquellas cuestiones que más necesitaba cada uno de los espacios para capacitarse y usaban ese rotafolio, que era un material muy sencillo y muy simple con pautas básicas de lavado de manos, de cómo almacenar los alimentos, de cómo mejorar todas las cuestiones que tienen que ver con la higiene y con la manipulación de los alimentos. Yo ahora voy a buscar el material y se los voy a dejar por si a alguien le sirve aquí en el chat. Pero básicamente lo que mostró la evaluación del SAE es que se requieren pautas bien claras, un menú, ayuda muchísimo a organizar las compras, a organizar, por supuesto que tiene que ser un menú flexible y adaptado a la idiosincrasia y a los gustos de los niños. No podemos tener un menú, lo mismo que pasa con las guías alimentarias, o sea, tenemos unas solas guías alimentarias para toda la población argentina, pero después eso hay que adaptarlo a la realidad local, a la disponibilidad de alimentos locales y a los gustos y los hábitos. Y tratar de que esto sea justamente, cuando hablamos de comportamientos, hablamos de eso, de cómo acercar lo que es el comportamiento, que sabemos que es no saludable y que tiene un montón de cuestiones por mejorar, a lo ideal en forma progresiva, porque si no hay mucha siempre rechazo por parte de la población y por parte de los niños, de un día para otro no se puede cambiar todo, sino que tiene que ser progresivo y tiene que ser involucrando a las personas que están en. Cada escuela es un mundo, o sea, y cada provincia es un mundo. Entonces, es muy importante desde la experiencia que tuvimos en esa evaluación, partir desde esa base, desde la base de que hay que ser muy flexible y muy abierto y contemplar el abanico de posibilidades que hay en cada uno de los espacios donde trabajamos. Te hago una pregunta, sí, o sea, sabiendo que acá ya se plantea qué es tener un menú o no tenerlo y en qué condiciones, esta cosa medio de estándar. Y otra cosa que me viene es el tema de que haya un nutricionista que oriente, como es el caso de las chicas en Mendoza o de Camila en el caso de Córdoba, esta cosa de que haya una presencia de personal que pueda decir esto es inocuo o esto no lo es, o esto está disponible y es recomendable o no. Yo lo pregunto en algunos lugares es recomendable que, como en el caso de Acela, que hacen sus talleres en centros de salud, ¿en qué medida el sector salud debería articular con estas organizaciones y estos entornos para poder
Si no está fijado por la provincia el menú recomendado, que la comunidad se ponga de acuerdo en que estos lugares deberían tener, sea la escuela o sea un comedor comunitario, deberían tener algún menú sugerido y algunas condiciones que a la familia le den la tranquilidad de que ahí la conservación de los alimentos es adecuada o que les están dando de comer bien, algo por el estilo, ¿no? Pero ¿en qué medida el sector salud debería intervenir? eh, para poder acompañar acciones de educación alimentaria o recomendaciones a la organización que da el servicio, digamos, ¿no? Y Lo dejo yo como... creo que Ayelén va a poder dar cuenta también de eso, que es muy necesario que haya articulación y que haya conversas y que, o sea, ponerse de acuerdo para mejorar justamente el objetivo final, para alcanzar el objetivo final entre todos, que salud puede ayudar, pero que es necesario la experiencia y el trabajo de los que están en territorio y de quienes después finalmente elaboran ese menú. Entonces, es justamente abrirnos, compartir las situaciones particulares que puede llegar a haber en cada uno de los espacios y entre todos buscar el bien común, que es que los niños, bueno, que la población en general, pero en este caso que los niños puedan acceder a una alimentación variada, saludable, segura, soberana, y con todos los adjetivos que querramos para que justamente los niños alcancen su máximo potencial. Pero tenemos que sentarnos todos en pos de ese, el sector salud, el sector educación, el sector de desarrollo social, producción, o sea, todos los que están involucrados en este proceso, en este sistema. Gracias, gracias, gracias. Bueno, sí, como decimos siempre en CESNI, hay que salir del escritorio, no hay, no hay otra. Pero bueno, voy siguiendo un poco con la... se congeló esto. Esperen un minuto que dejo de compartir, a ver si sale acá. Dejo de compartir y vuelvo a entrar porque se congeló la presentación. Esperen. Pero bueno, gracias por estos aportes. Vamos a seguir rápidamente a la parte de los problemas que tenemos en estas experiencias que ya estamos como delimitando, que se hace en materia de educación alimentaria o de asesoramiento al personal que tiene que ver con los servicios. Ahora vamos a ver un poco en la consigna de diagnosticar los problemas que más han salido en estos talleres, ¿no? En cuanto a los suministros, un punto muy sensible tiene que ver con la interrupción, digamos, de algunos programas que han surgido en los últimos tiempos y actualmente, o sea, que están en riesgo de ser interrumpidos o que han sido interrumpidos, ¿no? O sea, su financiamiento nacional especialmente, pero también provincial estaba el Banco de Alimentos de Rosario con todo lo que había pasado con un proyecto que lleva 5 años con la provincia del municipio, así que no es solo un fenómeno que esté ocurriendo a nivel nacional o provincial, nacional, sino también provincial, hay como una tendencia, si se quiere. Y también en este tema hay dos casos que trajeron lo que es la continuidad sostenible, no solo de ahora, sino de siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, el Banco de Tandil y Acela mencionaron experiencias que en realidad de hoy que retoman antecedentes de cosas que ya se hicieron, ¿no? En su momento el programa de celíacos tenía un alcance provincial, se hizo todo un trabajo que después no se pudo sostener por cuestiones presupuestarias y hoy se retoma con otro diseño o con otra forma de operar. Y el Banco de Tandil, algo similar sucedía con su relación con el municipio, que tenía una forma de distribuir alimentos para familias a través de los centros de salud, y hoy por hoy esa relación se transformó y en nivel económico con una apoyatura y demás, pero bueno, como que está este problema de que los programas nacionales que eran un poco más estables por ahí, se están interrumpiendo, y eso tiene repercusiones y riesgos en muchas de las organizaciones. Y después también está un historial donde por ahí la falta de una planificación bien adecuada y estratégica hace que los problemas de discontinuidad de las relaciones sean bastante frecuentes, ¿no?
Otro tema que traían los suministros eran obviamente los costos logísticos para cubrir las acciones, en casos como la red IVA de emisiones, cómo mantengo los precios populares de la producción de mis pequeños productores, si la logística me sale tanto, o el municipio me debe plata de la logística que hay que pagar para distribuir estos alimentos, o sea, hubo varios problemas asociados a esto. Después, otra gran discusión, que creo que es una discusión de fondo y que hoy es un tema bastante importante, es la brecha en las compras de alimentos, ¿no? Entre lo que dice la ley que traía Belén de Fundación Sanar, en cuanto a la alimentación saludable y el etiquetado frontal, y los consumos sociales, los llamo yo, que son aquellos consumos que hacen a la comensalidad. Ayelen lo dijo muy bien, es esta cosa de la persona como un sujeto activo ante la alimentación y sus elecciones, ¿no? Es lo que traía el Instituto de Desarrollo para la Comunidad en Rosario, y decir, bueno, si un chico no tiene capacidad de acceso a una gaseosa o a una golosina y yo se lo puedo dar, ¿cómo equilibro el derecho que tiene ese chico de acceder a eso en las cantidades, digamos, razonables y con lo que tiene que comer para tener ser saludable, ¿no? Ser sujeto de salud y ser sujeto de derecho. El otro problema era el equilibrio que traían Melissa no recuerdo el nombre de Mendoza, este equilibrio entre la organización de la oferta, Eli también lo trajo, entre el suministro de frutas y verduras y la demanda, ¿no? Bárbara de Banco de Tandil el otro día lo dijo, la paradoja de recuperar una fruta y una verdura que tienen precio en verdulería, ¿no? Es concretamente cómo se organizan. En el caso de la red IVA decían, bueno, yo me organizo haciendo que mis productores distribuyan según pedidos semanales, ¿no? Entonces, los 16 centros de distribución de frutas y verduras, en el caso de la red IVA, toman pedidos semanales en una comunidad que, convengamos, Misiones es un gran consumidor de frutas y verduras, pedidos semanales de frutas, verduras y elaborados de frutas y verduras como escabeches, mermeladas y demás, con lo que los productores hacen y cómo es ese intercambio en barrios populares a través de 16 centros de distribución. Bueno, y cómo ese equilibrio se encuentra, ¿no? O sea, todo lo que yo rescato es que efectivamente se consuma, ¿no? Después había problemas, obviamente, en las compras públicas, tanto de estornos escolares como de módulos para el hogar en la provincia de Buenos Aires, y en algunos otros lugares también. Córdoba, algún temita con esto es a dónde me tengo que ir, lo que me dice la provincia que tengo que comprar, lo tengo que buscar por acá. Bueno. Y después con las tarjetas se mencionaron graves efectos especulativos en tarjetas de transferencia, tanto para las personas, en el caso de la provincia de Salta, Belén Estrada de Saberes lo trajo sobre cómo los comercios retenían las tarjetas de las familias, o en algunos casos sabemos por la evidencia y las evaluaciones que muchas veces los comercios recargan a un titular de una tarjeta pública un porcentaje a veces muy alto. O en el caso de Entre Ríos, cómo los directores escolares retienen la tarjeta con la cual se compran los alimentos, ¿no? Después, otros problemas que surgieron en la conversación de entornos también manifestaban una preocupación en la articulación con el sector público por límites en los sueldos de los profesionales y trabajadores que hacen actividades o servicios profesionales en los entornos comunitarios, que están en este momento muy, muy comprometidos. El difícil acceso a alimentos frescos en entornos escolares, eso es algo también que salió en la articulación con el sector público. Y después en la organización de los entornos se hablaba un poco de la baja demanda de frutas y verduras de parte de las familias, con todo el esfuerzo que representa para pequeños productores y bancos de alimentos reunir esas frutas y esas verduras. Las brechas, acá también en los entornos impacta la brecha de calidad de los consumos, volvemos a lo saludable versus lo social, y eso pasa en todos los entornos. Y la falta de prevalencia, acá se trajo la de celiaquía, pero lo que uno va percibiendo en la descripción de los entornos es que falta de todo tipo de prevalencias en enfermedades no transmisibles, ya sean antropometrías, ya sean poblaciones focalizadas. No sé, hoy salió en el diario, por ejemplo, que el 3 de febrero salieron 2 casos de problemas de inocuidad de alimentos
asociados a la fiebre tifoidea. Es muy grave eso, o sea, están pasando cosas complejas en materia de inocuidad que hay que prestar atención y que tienen alguna cuestión de prevalencia a atender o de reconocer y de tener información. Así que estos son los problemas que más surgieron o que con más recurrencia surgieron en estos talleres, y esto me lleva a abrir el micrófono para preguntarles, ¿no? Estos problemas, estas cosas que fuimos hablando sobre los estándares, sobre un menú sugerido, sobre cómo capacitar al personal que trabaja con alimentos y sobre, digamos, estas articulaciones en donde el sector salud puede participar un poco más, participar un poco menos, donde los equipos de nutricionistas salen más del escritorio o menos del escritorio, donde los entornos escolares funcionan con una educación alimentaria de una manera, los entornos comunitarios de otra y los hogares de otra. Mi pregunta es, ¿cuáles son los problemas que ustedes ven como más prioritarios en estos tres entornos? Y digamos, ¿qué debería, o sea, qué cuestiones tienen que ver con el Estado en eso, ¿no? La información es un problema de Estado, la falta de estándares es un problema del Estado. ¿Eso afecta o no afecta las articulaciones de las organizaciones que están acá? Están otros participantes que me gustaría que también pongan su palabra. Está Alberto Croce, que es miembro de la mesa y que representa Multipolar. Está Alejandra Vera, está Bárbara Yot del Banco de Tandil, que también ha estado participando de los encuentros. ¿Alguien que quiera tomar la palabra y comentar? Eh, si no hay nadie, por ahí, si querés yo medio resumido también por los tiempos, por ahí yo un poquito, bueno, uno tiene más la mirada desde el banco que desde el área de municipio, ¿no? No conozco tanto internamente cómo trabaja municipio, pero lo que sí uno puede ver y me da esa sensación, y por ahí terminamos siempre un poco en la misma conclusión, es que por ahí se ve el trabajo desde municipio que es muy por centro de salud. Acá hay unos 15 centros de salud en Tandil y ves como que su trabajo sí tienen nutricionista, no tienen una nutricionista por cada centro. Tienen sí, pero no es que en cada centro de salud hay una nutricionista. Tendrán 5 nutricionistas en total, y yo lo que voy viendo por cosas que publican y demás es que hacen trabajos por cada centro de salud. Es decir, no hay como un lineamiento que venga desde el municipio y desde todo lo que es el área de salud para todos los centros por igual, sino que cada centro de salud, y según su barrio, trabaja de una forma. No digo ni que esté bien ni que esté mal, porque también seguramente se adaptará a cómo es su barrio y cómo es la comunidad de su barrio, y por eso por ahí lo deben hacer de esa manera. Pero bueno, pareciera como que se achican mucho en términos de los lineamientos que vas a hacer para trabajar. Y está esta cuestión de que seguramente las nutricionistas, digamos, en términos de lo que tiene que ver con la alimentación, se deben tener que ir moviendo, si es que lo hacen, centro por centro, algunas o Trabajan algún por área centro, programática, digamos, o claro, sea, y si no quedarán sin nutricionista, puedes pasar también. Eso por lo menos lo que veo desde afuera. Nosotros como banco trabajamos siempre por proyectos, no hay, así como lo comentaba Mendoza, un programa específico, sino que han surgido proyectos. Y dentro de esos proyectos hacemos muchos que tienen que ver con la educación nutricional y alimentaria en algunas organizaciones que así se fueron dando, y lo vamos trabajando muchas veces en conjunto con la universidad, con la parte de tecnología de los alimentos, con un profesor de ahí que ya hace años que colabora con nosotros, y él se ocupa principalmente de toda la parte de inocuidad. Entonces yo descanso muchísimo en esa herramienta, digamos, no me ocupo yo tanto de la inocuidad alimentaria, sino que cada vez que tenemos que abordar esos temas, lo llamamos a él para que se ocupe. Entonces, ¿y el cada vez municipio que está al tanto de esas acciones o no? ¿Se las comunicás? ¿Le decís, che, no hay tanta comunicación entre municipio y banco de que vamos a hacer esos proyectos, y a veces que por ahí hay una demanda de parte de alguna institución que nos dice, ay, queremos un taller o queremos una charla sobre tal o cual tema, y vamos y hacemos la charla de forma totalmente ok, informal. demanda espontánea, perfecto. Totalmente. Eso se ha hecho varias veces y no estuvo avisado a municipio para nada. Sí, de parte del municipio está el área de bromatología.
Si tienen que hacer algún tipo de emprendimiento, tienen que hacer el curso de bromatología. Aquellas personas que quieran emprender, por ejemplo, y ponerse a vender algo, tienen la exigencia de hacer ese curso de bromatología y demás. Lo ha propuesto alguna vez municipio. Sé que ahora a través de este nuevo programa que estamos tratando de articular, que era el que les comentaba el otro día, quiere bromatología acompañar a estas instituciones, pero son todas como iniciativas recién, todavía no hay nada Claro. del todo armado. Por ejemplo, ahora en la última reunión salió la idea de tener charlas con la presidenta de la Asociación de Celiaquía de acá de Tandil, o sea que hay como toda esta iniciativa de tener más capacitación por parte de las instituciones que van a estar, que están participando de de esta nueva articulación. O sea que demanda de parte de las organizaciones en general hay, pero siempre me da esta sensación, por eso digo, volvemos a la conclusión de que falta como esta Una cuestión de, bueno, decisión, sentémonos a decir quién va a hacer cada cosa, desde dónde la articulamos, claro. los municipios, quieren que lo Ahí ya hagamos. vamos a llegar. Para, Ahí para está. poder llegar ahí rápidamente, tienen la palabra Alberto y María Valeiro del Banco de Tucumán, que son miembros de la mesa. Así que, Alberto, Hola, bueno, bueno, estuve escuchando un poco todo el debate. Eh, no sé, yo voy a decir una cosa que es medio una obviedad, pero me parece importante a la hora de pensar en sugerencias de políticas públicas. Yo primero veo que hay como dos tensiones que están como cruzadas y que quizás habría que hacer un cuadro doble entrada para mirar esto. Por un lado, la situación concreta y la situación de pobreza con lo cual se tienen muy pocos recursos y entonces la gente se alimenta con lo que hay. Los comedores funcionan con lo que consiguen. Entonces hay una distancia entre lo que convendría cómo convendría alimentarse y lo que es posible. Y en ese sentido, las compañeras que están en los comedores manejan esa tensión tratando de hacer milagros. Ayer hablaba con una compañera, por ejemplo, que me decía que le llegaba al comedor una vez por semana una señora que donaba como viandas y le daba una pata y muslo para cada uno de la gente. Pero como venía más gente de la que ellos tenían, ella cortaba la pata por un lado y el muslo por el otro, para que eso le alcanzara para el doble y para que todos pudieran comer algo. O sea, la realidad es que todo el mundo maneja la escasez cuando hablamos de esto, porque estamos hablando de situaciones de pobreza. Esa es una tensión que es clarísima. La otra tiene que ver ya con una cuestión de culturalmente los alimentos, ¿no? Yo veo que a veces, en algunos casos, hay como una no valoración, o la gente lo siente así, no es que yo lo diga, de lo que quiere comer la gente con respecto a lo que le sugieren los nutricionistas que tienen que comer. Y ahí se produce otro tipo de tensión, que se resuelve a veces para un lado, a veces para el otro. A veces la gente en los comedores le dice a los nutricionistas, sí, 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 pero hacen lo que quieren. Y otras veces hacen lo que dicen los nutricionistas, pero sienten que no están dando la respuesta que la gente que va a comer necesita. O sea, hay ahí como una doble tensión cruzada, digo. Y me parece que pensando en recomendaciones a las políticas públicas, también esto es algo que hay que trabajar. Yo creo que en muchísimas áreas nos encontramos que a veces la gente que viene del mundo de la academia tiene un desconocimiento y hasta un desprecio de lo que se vive en los sectores populares. Y esto es un tema delicado. Yo sé que no es simpático decir esto, pero a veces pasa eso, ¿no? Como que una cosa es darse cuenta que algo no es un buen alimento, por un montón de motivos, y otra cosa es sentir que la gente culturalmente no come bien, por decir así. Y imaginar que hay otros modelos que pueden ser ciertos, pero que ahí hay que combinar cultura con alimentación. Eh, yo que he trabajado mucho en educación veo que en los maestros pasa lo mismo, ¿no? Hay maestros que sienten que los saberes populares no sirven, son descartables, y otros que que creemos que hay mucho saber popular que hay que recuperar para educar al pueblo, a nuestro pueblo. Así que quería plantear esta tensión, nada, como para dejar cuestiones que abren a la política pública, ¿no? Porque a partir de ahí uno se puede plantear algunas cosas. En algunas cosas esto está mejor resuelto, no digo que no se resuelva nunca, pero visitando comedores en distintos lados yo me doy cuenta que eso está presente, ¿no? Espero que haya sido claro, porque es medio... sí, sí,
No, por supuesto, la riqueza del espacio es que hay visiones complementarias y que los contextos territoriales son diferentes y que los perfiles de los actores son muy diversos. A pesar de que somos una comunidad pequeña, lo rico es eso, ¿no? Pero vamos camino a poder plantear esas cosas ahora en las propuestas de mejoras que van quedando del proceso. Tiene la palabra María del Banco de Tucumán, del Banco de Alimentos de Tucumán, María Valeiro, también miembro de la mesa. Buenas, ¿cómo andan? Bien. Perdón, estaba con una conexión mala, así que se me iba y venía, pero yo para contar un poquito, nosotros trabajamos con municipios directamente. Nosotros del Banco Alimento de Tucumán, nosotros compramos, o sea, alimentos básicos, hacemos grandes compras de alimentos mensualmente y desde la pandemia trabajamos con un programa de asistencia alimentaria con municipios. Este año ya estamos trabajando con 3 municipios de acá de la provincia donde, bueno, nos juntamos, nos reunimos, nosotros entendemos qué programas de alimentos ellos trabajan y vemos si podemos articular para trabajar en conjunto y con los 3 municipios, estos municipios ellos tienen asistencia alimentaria a organizaciones de la zona. Así que ellos nos pasan lo que son las necesidades de alimentos de acuerdo a qué programas tienen. Algunos tienen programas de módulos de alimentos, u otros tienen programas a familias directamente, u otros tienen programas directamente de asistencia a organizaciones sociales, a comedores de la zona. Entonces, con las necesidades que ellos nos pasan mensualmente, nosotros les ofrecemos los alimentos que nosotros contamos, que nosotros compramos. A nosotros es un beneficio porque nosotros ya de por sí compramos mensualmente para nuestros comedores, entonces al aumentar la cantidad de alimentos, trabajando en conjunto con ellos, nos da un beneficio para comprar en mayor cantidad y bueno, mensualmente entregamos los alimentos que ellos nos solicitan. Y esto va acompañado, nuestro programa de asistencia alimentaria no solamente va con la entrega de alimentos, sino va acompañado con capacitaciones de alimentación saludable dentro del municipio. Nosotros hacemos nuestra área social, los chicos, los nutricionistas del banco, van a los municipios convocan a beneficiarios del programa y se dan talleres de alimentación saludable, de acuerdo a las experiencias que tenemos hace bastante trabajando en el tema. Y la mayoría, Con la organización, con el personal de la organización, digamos. ellos No con convocan instituciones, sino. ellos convocan en sus municipios sí, a las personas de las organizaciones. Ok. Y van y asisten. Ahora, en este momento, justamente los chicos de la área social están dictando un taller en un municipio y participan los integrantes de las organizaciones. Y el contacto que tenemos con los municipios, en la mayoría de los casos, son con nutricionistas, particularmente que ellos tienen ahí. ¿Qué O sea, tres los municipios. municipios son, María? Hoy trabajamos con el municipio de Yerbabuena, de Concepción y de Bellavista. Estamos trabajando. Y tenemos contacto con otros varios municipios que hemos trabajado en otro momento. Con el municipio de San Miguel en un momento hemos trabajado entregando lo que serían los módulos alimentarios que nosotros tenemos, que nosotros le llamamos una caja solidaria, con 10 productos básicos. De acuerdo al municipio, nosotros adaptamos, de acuerdo a cómo trabajan ellos, adaptamos El otro día el estuvo presente una referente de la asociación, creo que se llama Crecer Juntos, crecer juntos, sí. que es parte de las 30 organizaciones de San Miguel del Tucumán que están bajo el programa PNUD, y Sí. contaba un poco, digamos, que tenían con el PNUD y con la provincia también ayuda. No mencionó el municipio, ahora que pienso, pero sí veo como que hay una En red. el caso del municipio de Yerbabuena, por ejemplo, nosotros le entregamos a ellos alimentos, o sea, le entregamos aproximadamente 10.000 kilos de alimentos mensuales. Ok. Esos alimentos ellos los redistribuyen en 22 organizaciones de la zona. Pero un gran porcentaje de esas mismas organizaciones vienen al banco por otro aparte, porque con lo que le entrega el Es que municipio no es le un caso bien alcanza. diferente de lo que se vino planteando, que es que el banco abastece al municipio y el municipio se arregla con las organizaciones, Claro. y no es que viene el municipio, como en el caso de Tandil, y te dice necesito que abastezcas estas 11 organizaciones, y va y abastece esas 11, sino que el municipio establece un criterio de distribución, digamos. Ellos tienen, claro, ellos tienen un área social que saben trabajan con 22 organizaciones de la zona, entonces nosotros les abastecemos a ellos de alimentos y ellos hacen la redistribución.
Pero Ok, hay organizaciones que a su vez no les alcanza con lo que les da el municipio y vienen paralelamente al banco. ¿Se ok, entiende? perfecto. Bueno, quedando 10 minutos y sabiendo que con algunos me voy a poder estirar un poquitito más, gracias María y gracias Alberto por el aporte. Pero bueno, como la mayoría de quienes estamos acá hemos estado en los dos talleres anteriores, voy a robar un poco de tiempo de explicación que tiene que ver con estas 9 líneas que nos pusimos como para ordenar la discusión de qué es una propuesta de mejora para hablar con el sector público, a partir de documentos oficiales que ya existen, como fue la Estrategia de Sistemas Alimentarios para la Cumbre de la FAO del 2021, algunos diagnósticos que circulan por ahí, de distintos organismos académicos y especializados, y de documentos oficiales que nuestros contenidos encontraron, y pusimos estas 9 líneas a circular para ver qué cosas que les interpelaba, ¿no? Y eso fue formando algunas opiniones de las cuales 4 valientes, acá hay algunos, tomaron un poco la posta junto a 2 miembros de la mesa, que son Alberto, que está presente acá también, y Karin de Sedi, y salieron estas 4 grandes bloques de propuesta, ¿no? Que es un poco lo que hoy terminamos de cerrar con ustedes en el contexto de hablar de comportamientos alimentarios y de las 12 experiencias que se fueron construyendo en cada taller. Hoy se suman algunas, pero en el contexto de estas experiencias pudimos ir llegando a, bueno, pero en este atolladero, ¿cómo salimos de esto, no? Eh, por supuesto, una que tiene un consenso bastante grande porque produjo una serie de debates de los cuales Alberto trajo algunos, ok, hacemos una propuesta, no queremos una cartita de los Reyes Magos, queremos algo que sirva para realmente orientar la acción. Y en esta línea, la línea nueva que era otras iniciativas, es que se nos ocurre, salió esta cosa de el encabezado de la propuesta, que es el mensaje que la mesa le transmite a cualquier plano del sector público, municipal, provincial o nacional, sobre de qué queremos transmitir en materia de mejora en las políticas alimentarias, ¿no? Y acá salieron como dos grandes temas. El primero es esta cuestión del mensaje. ¿Es un mensaje único para todos los niveles de gobierno o es un mensaje adecuado según el nivel de gobierno con el que trabajo? Y acá hubo aportes que decían, lo ideal sería que haya un mensaje único, pero que las articulaciones sean municipales porque en la realidad local no hay con qué darle, por la proximidad que eso tiene, por el conocimiento, por la diversidad. No es lo mismo Gualeguaychú que San Miguel del Tucumán o Tandil. Y habría que tener un mensaje que nos represente, pero también tener esta cuestión particular de que tengas en cuenta, digamos, que dónde se hacen las cosas, ¿no? Y el segunda línea de discusión en este plano era que sean cuestiones sostenibles, ¿no? Es un momento muy sensible con respecto a la continuidad de programas de algunos entornos, algunas localidades y algunos planos de gobierno que están muy preocupados por la continuidad de sus trabajos y demás, del trabajo en territorio que vienen haciendo muchos hace muchos años y que preocupa y sensibiliza muchas cosas, en un contexto además donde estamos con un 38% de pobreza, y donde hay casi un 8% de personas en la situación de no poder pagar la canasta básica alimentaria, que son casi 2,5 millones de personas, y una pobreza estructural o crónica que viene como hace muchos años, ¿no? Asentándose con un poco lo que decía Alberto, ¿no? Esta cuestión de la necesidad de ordenar, no desde lo académico y desde lo rígido, sino respetando la diversidad cultural de cada provincia y municipio, qué mensaje transmitir, ¿no?
Así que estos fueron como los dos grandes planos. Y una de las cosas en ese sentido que traía una referente del Instituto para el Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Rosario es: nosotros estamos donde está la población vulnerable, donde no está nadie. El valor de lo que nosotros hacemos no lo aportan muchos, ¿no? Está hablando específicamente de los entornos comunitarios, independientemente de cómo la familia resuelva otras cuestiones, y además de la comida, los entornos comunitarios son un acompañamiento y son un sostén que está hace mucho tiempo. Lo dije varias veces y es público, hace 2 décadas que estamos en emergencia alimentaria, ¿no? Entonces, es cómo sensibilizar el valor de las organizaciones y los entornos comunitarios y ponerlos en valor, y esta cuestión de respetar el saber popular que mencionaba Alberto, y también esta cuestión de que planificamos articulaciones que se discontinúan y un montón de cosas, principalmente porque no hay una mirada muy estratégica sobre la seguridad alimentaria. Y ahí viene un segundo tema que vino, que es, hablando de articulaciones locales, esta cuestión de que priorizar líneas que faciliten el trabajo en cada comunidad, ¿no? Esto lo trajo Bárbara, lo amplió un poco a Yelén, y se trajo esta cosa del plano de articulación municipal, tal vez provincial o de grupos de municipios, en donde haya mesas de trabajo, donde se mapeen quién trabaja en dónde. O sea, hay casos muy puntuales, o sea, hay como una selección medio arbitraria de, bueno, abastezco estas 11, pero hay 154 en toda la comunidad. No sabemos cuántas tarjetas alimentar hay en el municipio no lo sabe, no es un problema solo del sector social, el sector público no tiene información en muchos casos. La política de gestión de alimentos a veces no se entiende muy bien dónde empieza y dónde termina. No hay sistemas de información, monitoreo y evaluación, un poco haciendo el trabajo que comentaba Eli, sobre meterse adentro de la cocina, ver qué sucede ahí, hablar con la familia, tener una trazabilidad de qué es lo que llega desde el suministro hasta la cocina de la señora o hasta la mesa, ¿no? Entonces, esa cosa no se puede hacer a nivel nacional o provincial. Esto de que facilitar el trabajo municipal parecería bastante sensato, ¿no? Este es otro bloque. Un poco también lo traía María con el trabajo con 3 municipios, ¿no? Yo te ayudo a que vos gestiones tu seguridad alimentaria y hay una red y reconozco el 100% de tu red. Bueno, ayudemos a ver un mejor diagnóstico, además de estas organizaciones, quiénes están y demás. El tercer punto de mejora es lo que es alimentación saludable y social, que fue otro debate que vino acá, que es qué legislación, porque lo que trajo Belén con respecto a la ley de alimentación saludable y etiquetado frontal es qué legislación nueva deberíamos traer si no se cumple la que ya existe, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con la legislación en temas clave, ya sea que existe y no se cumple o que debería existir y no está, ¿no? Y en ese sentido vino esta discusión de qué es la alimentación saludable y qué es la alimentación social, o la alimentación como derecho de poder elegir lo que uno come, ¿no? En la medida de lo que está disponible y accesible. Y de ahí Ayelén trajo el concepto de la observación de un individuo que sea un sujeto activo ante la alimentación, que no es solamente me dan de comer, me dan la recomendación de tantos alimentos, no, sino que sea un sujeto que decide en la medida de lo que puede, porque sabemos que las familias que están en situación de extrema necesidad no siempre pueden elegir. Y es difícil pensar, en Córdoba, por ejemplo, hay una muy buena evaluación de la tarjeta alimentar que dice muchas veces, sí, que las familias tienen conocimiento de educación alimentaria y nutricional, que tienen el discurso biomédico incorporado, pero no pueden elegir acorde a eso, tienen que priorizar si le dan a un nene antes que a ellos. Hay un montón de reglas de la elección de un comportamiento alimentario que la población que está bajo políticas alimentarias no necesariamente puede cumplir. Entonces acá se pone un dilema, ¿no? ¿Cuál es el patrón o el comportamiento alimentario que producen las políticas alimentarias? Las 329 comedores y merenderos de Mar del Plata sostienen que las políticas alimentarias tienen un patrón que refuerza el mal patrón que ya tenemos, ¿no? Entonces,
existen esas discusiones que ponen este bloque. Y la cuarta es la alimentación local, donde el suministro, los circuitos locales, las cadenas de suministros locales, la agricultura familiar, contribuyen a esta alimentación saludable y local, ¿no? Ponen en valor la soberanía alimentaria. Karin decía que había que sumar la alimentación alimentaria, en donde se puede, porque hay conglomerados urbanos donde la realidad de emisiones por ahí no aplica a otros conglomerados urbanos, pero ahí existen otras alternativas de suministros que habría que mirar. ¿Qué es alimentación local, no? Que podemos hablar con el municipio de las redes locales que existen. Hay muy buenos ejemplos que Ayelen conoce de memoria en Villaguay, Entre Ríos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es alimentación local? Dejo un poco a ver qué les interpela estos cuatro puntos de mejora y cómo la ven. Maru, Sí, yo dejo dos cositas, ya me retiro. En mi experiencia, tanto con Acela como en comedores escolares, las mesas de trabajo locales ayudan a unir las partes, porque para articular primero nos tenemos que poner de acuerdo en el qué y en el cómo, tanto de conceptos como de recursos, porque si no superponemos actividades. Esto que contaba Eli de la experiencia, por ejemplo, en comedores escolares, se repite en los comedores comunitarios y mal refuerzan ya el mal consumo en cuanto a elecciones alimentarias de los niños, ¿no? Después les pedimos de grande que dejen de comer lo que le enseñamos que tenían que comer, entonces es doble discurso. Y en cuestión, en relación a CELA pasa lo mismo, o sea, esto de esta línea de cuidados que se intentó proponer desde la provincia se articuló directamente con el municipio, porque los centros de atención primaria tienen esto de la promoción desde la salud y dentro de las aristas de meta involucran a la comunidad y parten de las necesidades de aprendizaje basado en problemas. Entonces hay que articular con el municipio, hay que articular con los centros de salud porque ellos conocen, tienen esa persona llave de poder llegar a las familias y a sus particularidades. Y bueno. Y ir armando metas. Hay cosas que son fáciles de resolver y a corto plazo, y otras que hay que planificarlos, y de a algunas que poquito, ni llegan. Sí. exactamente. Pero bueno, por lo Quisiera menos darle uno la va. palabra gracias, Aye, pero quisiera darle la palabra a nuevos integrantes de esta discusión. Está Alejandra Vera, no sé de qué organización es. Alejandra, ¿estás por ahí? Y Verónica Figueroa creo que también está. ¿Alguien más que quiera aportar, digamos, a estos cuatro planos o que quiera agregar un quinto sin ningún problema? Gracias, Aye. Yo sé que Aye tenía, pero justamente como sé que tenemos horarios, ¿alguien más que quiera sumar a estas cuatro líneas de mejora? Dejo de compartir, así nos vemos. ¿Alguien más que quiera aportar a estas cuatro líneas de mejora que van quedando? Son como, en principio, cuatro bloques donde vamos a ir como poniendo ingredientes, ¿no? Es como si fuera el bowl donde ponerle a cada una de esas cuatro bowls o cuatro ollones, ya que hablamos de comida, eh, qué tipo de cuestiones resolver con el sector público. Imagínense como parte de un todo y frente a una autoridad pública, que puede ser un director, un intendente, un ministro o un funcionario a quien ustedes quieren transmitirle la forma en la cual quieren trabajar o la forma en la cual quieren proponer o la forma en la que quieren mejorar la articulación que ya tienen o la forma en la que uno debería sumar, digamos, ¿no? Ese es un poco el cómo está pensada estas cuatro líneas. ¿Alguien más que quiera sumar? No, yo como decía Ayelén, me parece que la que pusiste de diálogo es como el puntapié inicial de hacer refuerzo en eso, ¿no? Me parece que esas mesas, el poder integrar y generar políticas que surjan de la realidad también, ¿no? Y del conocimiento que tiene los distintos sectores como para
poder unificar y entender que, y bueno, lo trajeron muchos, ¿no? Entender qué está haciendo cada uno, poder articular y que no superponer, y que eso llega de la mano de realmente tener una política desde, sobre todo los municipios, como decimos, de entender quiénes son los actores que están trabajando en esto, en cada localidad, y bueno, y cuál es la realidad. Entonces me parece que eso no podemos hacer, no sé, todos los esfuerzos posibles de que eso suceda, me parece que son más que necesarios. Sí, o sea, si es una ciudad de 150.000 habitantes como Tandil o de 600.000 habitantes como San Miguel de Tucumán, son realidades completamente diferentes y uno no puede tratarlas como si fueran lo mismo. Entonces es como, y lo insólito es que uno va hablando con cada uno de ustedes o con otros en otros ámbitos y nadie sabe cuántas organizaciones están dando seguridad alimentaria, cuántos comedores escolares de la misma ciudad tienen servicio de comedor o no, cuántas AUH y tarjetas alimentarias hay en una misma ciudad y nadie lo sabe. Y muchas veces ni siquiera me ha pasado de estar en un municipio recientemente y no sabe cuántas AUH y cuántas tarjetas alimentarias hay en su territorio. ¿Cómo sabés cómo se complementan? ¿Cómo sabés si está llegando a las familias que más lo necesitan si no tenés ese mapa? Entonces, creo que en ese sentido es válido y cómo planificar además acciones sostenibles a futuro sin ese mapa y sin los problemas bien diagnosticados. Yo creo que esa línea de facilitarle a cada municipio las herramientas que necesita para poder facilitar su trabajo y que las organizaciones tengan ese acuerdo mínimo con el municipio que sea y que después lo puedan llevar a un plano provincial. Gracias, Alberto, sé que te está retando. Pero bueno, me parece que está bueno. Creo que estamos en horario para Maru, poder quiero contarte algo, si me dejas un último Sí, minuto. sí, María Clara soy. Yo te sí, 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 decía sí, los gracias, otros María Clara. días que era necesario enseñar a articular. Y en nuestra experiencia efectivamente ha sido así. Nosotros generamos una propuesta que en realidad nació de aquella convocatoria argentina contra el hambre hace unos años. Sí, Bueno, desde la universidad trabajamos una propuesta que la coordiné yo y se llamó Mejor cerca de casa. Esa propuesta no fue aprobada, fue sí aprobada pero no financiada por Argentina contra el Hambre, se priorizaron otros trabajos, pero nosotros la llevamos a esta organización. Mejor cerca de casa es una experiencia que trata de justamente articular qué hay en el territorio, en este caso es nuestra ciudad, Ciudad de Gualeguaychú, en cuanto a la producción de la comercialización de alimentos, tratando de buscar alimentos frescos, frutas, verduras, pescados, carnes, huevos, etcétera, y la llevamos a una propuesta de educación que se hizo con la comunidad CELA Entre Ríos en realidad, pero justamente tratando de mostrarles que conociendo lo que hay en el territorio, conociendo qué se produce, qué es lo que se comercializa, en esto de integrar las cadenas cortas de producción y comercialización, qué podemos llevar a la mesa. Mejor cerca de casa es una experiencia, nosotros la hicimos haciendo un recorrido de compras, había una propuesta de un mercado, ya no está, porque fue una política discontinuada ahora por la gestión del municipio, pero un mercado estaba muy cerca de la universidad, de la facultad, hicimos un recorrido de compra, nos tratamos, no, ahí ese día compramos lo que había disponible, llegamos al laboratorio de la facultad y elaboramos alimento con lo que había y pudimos comprar ese día. Fue una experiencia espectacular, tenemos un pequeño video corto que resume esa experiencia, pero de alguna manera muestra esto, que es necesario saber qué es lo que hay en el territorio de producción y de comercialización de alimentos, porque si no, ¿cómo le enseñamos luego a la gente a decir, mira, si vos querés consumir pescado, pues resulta que hay unas cooperativas de pescadores que están en el territorio, entonces, ¿dónde están? ¿Cómo podemos? ¿Qué precio? ¿Con qué precio claro, comercializan? y es una buena idea para adaptar para la línea de alimentación local, eh, Claro,
que está bueno porque, digamos, obviamente no es lo mismo lo que pasa en Gualeguaychú que lo que pasa en otro lado y las cadenas, digamos, los recorridos de compra o el mapa de compras va a cambiar según el contexto en el que se haga, pero está muy bueno como idea concretamente para esa línea de mejora, es el comida de compra y se puede incluso mostrar e ilustrar cómo funciona en Gualeguaychú y cómo se puede llevar a otros planos, ¿no? Pero está bueno y Exactamente. gracias, María Clara. Yo les cuento, con estos 4 bloques y este tipo, si me pueden escribir todo lo que quieran por WhatsApp o por mail para aportar más, sabiendo estos 4 grandes bloques. La idea es que terminemos de procesar lo que queda en limpio de cada uno de los 3 talleres. Hoy vamos a ver qué quedó en limpio de los comportamientos, y que podamos, ya no les voy a dar una encuesta por taller, sino que les vamos a mandar con toda la información acordada, procesada, tratada y digerida y asimilada por la mesa, una sola encuesta con los grandes puntos para poder validar la propuesta que queda de estos 4 grandes contenidos, para que ustedes la puedan distribuir incluso entre otros actores, para que juntos seamos más y podamos escalar un poco el volumen de lo que puede tener un plan de mejora, y donde ustedes son un poco los fundadores de esa propuesta, y que podamos diseminarla y validarla, enriquecerla y hacerla crecer, un poco antes del 18 de septiembre para llegar con algo que realmente tenga el cuerpo que necesita, ¿no? Me parece que todo lo que usted acá está diciendo, Camila, está muy bueno también hacer una medición del agua. El tema de agua es un temón, eso no nos daba el tiempo para incorporar un módulo, por eso es solamente un taller para eso, pero bueno, ahí tenemos varios actores interesantes que podemos sumar. Pero si les parece bien y nos dan un poquito de tiempo junto con la mesa de procesar lo que hemos hablado en estas 3 fechas, les vamos a hacer llegar una idea y repito, de acá a fin de mayo está abierto el mail y el WhatsApp para que escriban todo aquello que pueda enriquecer la propuesta, teniendo en cuenta estos 4 grandes bloques, ¿no? Estos 4 grandes puntos de mejora. Creo que merecemos un aplauso y una felicitación porque construir entre muchos es difícil, pero lo logramos. Hoy podemos, digamos, tener por lo menos una mesa con las piezas necesarias para trabajar, y creo que si la usamos bien y eventualmente se milita bien, usando la palabra militar en el buen sentido, eh, puede ser una espalda fuerte para mejorar la política alimentaria local, provincial y nacional. Por lo menos es un comienzo, es mejor que no que quedarse en su lugar individual, sumarse a otros. Así que los felicito, porque en realidad lo hicieron ustedes. Gracias por el interés y el aporte, especialmente a aquellos que están desde la primera fecha. Y bueno, sigo al habla con todos ustedes y con quienes quieran mantener contacto, y volvemos a ustedes con algo ya más pulenta, cuando esté todo bien armadito y la mesa haya dado su sello. ¿Ok? Gracias a ustedes por la oportunidad de participar. Muchas Gracias Excelente. gracias. totales. Gracias por participar. Gracias, Maru. No, gracias a Gracias. todos ustedes y gracias por estar. Muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias, Maru. Saludos a todos. Saludos. Gracias. Adiós. Gracias, Fernando.